y es que la compañía anunció el OnePlus 12R. Ya habíamos visto anteriormente el OnePlus 12 hace ya un tiempo para el mercado de China. La compañía también lo anunció para este mercado, Europa, Estados Unidos, etcétera, pero también aprovechó para entonces anunciar una alternativa un poco más económica con especificaciones decentes para competir en este mercado de teléfonos de gama media, pero obviamente al estilo de OnePlus. Así que este teléfono, como puedes ver aquí, tiene un diseño muy similar a lo que hemos visto anteriormente por parte de los teléfonos de OnePlus, pero obviamente las diferencias más grandes están en el interior del teléfono para poder ofrecer una alternativa bastante económica comparada con la competencia. Bueno, aquí es donde se le complica un poco a Samsung, diría yo, porque por el mismo precio de este teléfono, $500 que cuesta el Galaxy A55, A54, etcétera, te vas a poder llevar este teléfono de OnePlus. Obviamente hay personas que prefieren los teléfonos de Samsung, pero sin duda alguna los equipos de OnePlus también son bastante buenos. Y por este precio, como mencioné, de $500 te vas a poder llevar un teléfono con el Snapdragon 8 generación 2. Obviamente no es el más poderoso ahora mismo, es el modelo del año pasado de este procesador, pero sin duda alguna es un procesador Qualcomm, Snapdragon, etcétera. Es lo que vimos el año pasado en los teléfonos de gama alta, así que pues sigue siendo un procesador, bastante poderoso. En cuestión de almacenamiento viene con 128 GB y 8 GB de RAM. Hay alternativas que tienen un poco más de RAM y un poco más de almacenamiento, pero dependerá de tu mercado si estarán llegando o no. El teléfono, a diferencia de en el pasado, que OnePlus a veces no traía resistencia al polvo ni al agua, este teléfono sí llega con esta certificación. No es la más avanzada, es IP64, así que solamente sobrevive un poco de agua, no va a sobrevivir que lo puedas zambullir bajo el agua y que sobreviva, así que ten eso en consideración. Y otro detalle interesante que obviamente pues busca competir con teléfonos como el de Samsung para diferenciarse y llamar la atención es que llega con una carga rápida de 80 watts. Así que es bastante sorprendente que este teléfono a este precio llegue con esta velocidad de carga, algo que realmente ni los teléfonos de gama alta de parte de Samsung, como lo es el Galaxy S24 Ultra, etcétera, tienen este sistema de carga tan rápido, así que eso es algo bastante sorprendente. También en la batería buscan superar a la alternativa de Samsung, ya que tiene 5500 mAh de batería para que te pueda rendir bastante en la batería de este teléfono. Yo creo que sin duda alguna te va a durar un día sin problema alguno, quizás hasta dos, dependiendo de tu uso. El teléfono también estará recibiendo actualizaciones de hasta 3 años, así que también es un equipo que te durará mucho tiempo en cuestión de las especificaciones, pero también en la parte de las actualizaciones para que se mantenga al día por mucho tiempo. Y en la parte de la pantalla, esta es otra área donde yo pienso que OnePlus también está sorprendiendo y busca diferenciarse sustancialmente de la competencia, y es que su panel es de 6.78 pulgadas a 120 Hz. Pero lo más sorprendente es la parte de la brillantez de la pantalla. Llega a 1600 nits. Es algo bastante sorprendente para un teléfono de esta calidad en cuestión de precio. Así que esa parte me sorprendió bastante. En cuestión de la cámara, no esperes grandes cosas aquí, empezando con una cámara macro de 2 megapíxeles. Este teléfono, a diferencia de otro que estaremos hablando, tampoco tiene una cámara telefoto, simplemente tiene una cámara ancha de 8 megapíxeles y una cámara principal de 50 megapíxeles. Obviamente con esta cámara principal seguramente vas a tener un desempeño, diría yo, bastante decente. Obviamente todavía no lo he probado, pero me imagino que será algo más o menos bien. Obviamente hay que probarlo para saber exactamente si es una buena cámara o no, pero obviamente para el precio pues no puedes esperar tanto que este teléfono también se distinga en la parte de la cámara. Bueno, si te interesa, este OnePlus 12 estará disponible por lo menos en este mercado de Estados Unidos a partir del 13 de febrero, y considero que sin duda alguna es una alternativa, por lo menos en papel, bastante interesante. Por $500 te llevas un Snapdragon 8 generación 3, una batería bastante grande y que se puede cargar rápida, y una pantalla bastante sorprendente con mucha brillantez que se acerca bastante a la brillantez de lo que ofrece Apple en sus teléfonos más costosos. Así que un teléfono de $500 que se acerque en cuestión de la brillantez a la cámara de un teléfono de Apple es sin duda alguna
algo bien poderoso y bien interesante. Yo no consideraría esta alternativa para una cámara. Si eso te interesa mucho, trataría de buscar un teléfono que se distingue en la parte de cámara. Creo que OnePlus siempre se distingue por la parte del desempeño y de las especificaciones. Así que si quieres un teléfono poderoso sin gastar mucho dinero, pues yo creo que el OnePlus 12R pudiera ser una alternativa para ti. Pero por lo menos en papel, ¿qué piensas tú de este OnePlus 12R, ¿verdad? Obviamente el modelo económico es algo que te llama la atención, te interesa, te interesaría comprarte un teléfono como este. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y recuerda que estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario para poder dialogar aquí conmigo en la tarde, noche de hoy. Bueno,